Bueno, en esta oportunidad vamos a utilizar el método de Gauss para el balanceo de fórmulas químicas. Se presenta a continuación la siguiente ecuación química en donde eh, tenemos pues planteado algunos compuestos ahí que no voy a hacer hincapié en los mismos, teniendo en cuenta que esta flecha simboliza el igual de la ecuación química. Ya, seguidamente se ha etiquetado a cada compuesto químico de la ecuación con X1, X2, X3 y hasta X4. Y en esta vez vamos a separar los elementos químicos que están involucrados en esta ecuación. Empezamos con el hidrógeno, con azufre, oxígeno, calcio y potasio. Entonces vamos contando los átomos del hidrógeno en cada miembro, es decir, en el primer miembro tenemos dos hidrógenos que se asocian en X1 y esto es igual a 3X4, ¿sí? Que estamos aquí con hidrógenos en el segundo miembro, que no hay más en el primero. Misma lógica con el caso del azufre, que sería un átomo de azufre asociado a X1 y un átomo de azufre asociado a X3. El oxígeno, tenemos cuatro oxígenos en X1. Aquí tenemos 8 oxígenos en X2, 4 oxígenos en X3 y 4 oxígenos en X4. Obviamente que luego de pasar de esta flecha, pues tenemos que ubicar el igual. Calcio, tenemos 3 átomos de calcio X2 y esto es igual a un átomo X3. Potasio tenemos 2 X2 y sería 4, perdón, 1 X4. Luego ordenamos la ecuación teniendo en cuenta que las variables van a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Entonces, poniendo las variables a la izquierda, si cambian de miembro, cambian de signo. Entonces, 2X1 menos X4 es igual a cero. Siguiente, X1 menos X3 igual a cero. 4X1, 8X2 menos 4X3 menos 4X4 igual a cero. 3X2 menos X3 igual a cero. 2X2 menos X4 igual a cero. Este sistema se llama sistema homogéneo, que en este caso es un ejemplo típico, ¿sí? Del uso de los sistemas homogéneos, pues que se dan justo en el balanceo de fórmulas químicas, en donde se puede notar que los términos independientes no hay, ¿sí? Luego se pasa esta ecuación a una matriz escalonada, perdón, a una matriz aumentada, en donde teniendo en cuenta que las variables son desde X1 a X4, pues sería en la cabecera de columna, ¿sí? Por ejemplo, X1, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos X1, X2, X3 y X4. Entonces, 2, no tengo X2 ni X3, 0, 0, tengo X4 que sería -3. Ojo que solo tenemos que trabajar con los coeficientes. Misma lógica con la siguiente, no tenemos, en este caso X1 tengo, X2 no tengo, X3 sí tengo -1, 0 y 0. Y luego tendríamos la siguiente ecuación, 4 8 menos 4 menos 4. Aquí sería 0 3 menos 1 0. Y luego tenemos 0 2 0 menos 1. Entonces, en este sentido tenemos ya la ecuación, la matriz se llama la matriz escalonada, porque es en sí la equivalencia de un sistema de ecuaciones, pero en su forma matricial. Entonces, esta sería de la forma AX igual a cero, que sería un sistema homogéneo. Se traslada como primer paso. Aquí, para balancear la ecuación química, tenemos que utilizar el método de Gauss-Jordan, en donde Gauss-Jordan nos dice que la matriz, en la diagonal, perdón, principal, tenemos que escalonarlo, ¿ya? Entonces, aquí donde está el primer escalón, que sería 2, tenemos que buscar que sea uno, es decir, el pivote con uno
se logra eliminar los demás elementos o bajo ese pivote se hace cero. Entonces, como vemos aquí en la fila uno tenemos un uno, hacemos un intercambio, ¿sí? Entonces, este intercambio se refleja aquí en esta regla, que quiere decir que en el renglón uno va a tomar los valores del renglón 2. Entonces, en el siguiente paso, vemos que el renglón 2 sí, se ubica en uno y viceversa, ¿no? Y los demás filas se copian igual. Ahora, bajo este pivote, ¿sí? Tenemos que lograr hacer cero. Ya, entonces, para lograr hacer cero tenemos que aplicar ¿cuál reglas? Sí, dentro del procedimiento de Gauss tenemos tres operaciones elementales que sería la suma, el producto y el intercambio. Entonces aquí tenemos que hacer en sí suma resta, ¿sí? Porque el inverso de 2 y de 4 serían -2 y -4 respectivamente. Aquí hemos formado la regla. ¿Cómo es que formamos esta regla? Entonces, eh, el renglón que va a cambiar, pues, donde está ubicado el 2 es R2. Entonces, es fila 2 o R2. Entonces, R2 de la matriz siguiente donde se va a almacenar, ¿sí? Matriz siguiente. Y esta es la matriz actual. Entonces, R2 y R2 siempre van a ser lo mismo, ser la misma nomenclatura. Menos el opuesto, ¿sí? El inverso aditivo de -2. Y este -2 se multiplica por el renglón uno, ya que sería en sí donde está el pivote. Entonces, quedando así, aquí vamos a poner el -2 para ir haciendo la operación. Entonces, 2 porque me dice la regla que empiece con el renglón 2. Entonces, 2 menos 2 sería cero y dice que se ubica en el renglón 2. ¿Ya? Cero más cero sería cero, cero más 2 2 menos 3 más cero menos 3 y cero más cero cero. Todas las demás filas se copian igual, como ustedes lo notan, y ahora nos toca hacer cero a este 4. Entonces aquí, como estamos trabajando con la cabecera, que en este caso sería el pivote, sí, con el pivote de la primera columna, entonces aquí tendrías que multiplicar por -4, como dice la regla, ¿ya? Y aquí se va a modificar la fila 3, ¿ya? Fila 3 es la actual y se va a almacenar en la futura, como yo le digo. Ya, entonces todo lo demás se copia igual porque ya cero tenemos donde debe, sí, ser cero, cero, y por se copian igual, solamente va a modificarse la fila 3. Entonces, aquí nos dice la regla 3 empieza con la fila 3 y luego R1. Entonces, 4 menos 4 sería igual a cero, 8 más cero sería 8, menos 4 más 4 sería cero, menos 4 más cero sería -4 y pues los demás se copian igual. Aquí ya hemos logrado, ¿sí? Hacer, en este caso, cero bajo el primer pivote, ¿sí? Bajo el primer pivote, ¿ya? Entonces, siguiendo el mecanismo de Gauss, tenemos que hacer cero o buscar en este caso el siguiente, ¿sí? El siguiente pivote. Entonces aquí ya lo hemos escalonado, ahora nos toca en el segundo. Esa se llama la diagonal principal, ¿no? Pero como vemos ahí no tenemos un 0 o un uno, ya tenemos cero, entonces tenemos que hacer de aplicar el intercambio. Entonces vamos a tratar de ubicar el 2 acá arriba, ¿sí? Desde el menor al mayor. Entonces, para ello hacemos las siguientes reglas. Que en el renglón 2 o fila 2 se ubica el renglón 5 y que en el renglón 3 se ubica el renglón 4. ¿Ya? Entonces, haciendo esto tenemos la siguiente matriz. Aquí hemos subido el 2, hemos subido el 3, es decir, se han cambiado las filas y pues la fila
donde se encuentra 8 en la fila 4, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un 2, pero tenemos que lograr un uno. ¿Cómo hacemos uno al 2? Podemos nosotros, a través de las tres reglas, que es intercambio, multiplicación y suma o resta, dependiendo, este por ejemplo es la nomenclatura de la suma o resta. Este por ejemplo es del intercambio, ¿ya? Entonces ahora vamos a multiplicar o a dividir también en el caso de el libro de Grossman sí permite hacer como división, ¿sí? Entonces, aquí esta regla le decimos que al 2 para lograr uno podemos dividirlo para 2 o su equivalente puede ser que R2 se multiplique por R2, ¿sí? Y por un medio, que también sería sinónimo de esto. Entonces, al dividir para 2 todo el renglón 2, ¿sí? Lo demás se copia igual, sería 0, 1, 0. Aquí sería menos un medio y 0. Lo demás se copia igual. Entonces ya hemos logrado hacer el siguiente pivote 1 y ahora tenemos que lograr en cambio hacer 0 bajo ese pivote. Aquí tenemos 3 y 8, tenemos que hacer 0 y sobre ese pivote ya tenemos el 0. Entonces la regla sería, en este caso como es menos y menos, ¿sí? El inverso aditivo de 3 y 8 respectivamente, pero en esta vez la fila pivote es la R2. Entonces, como ven en la regla de suma siempre el pivote se multiplica al final, es decir, aquí 3 está ubicado en el renglón 3 y 8 en el renglón 4, son las dos filas que se van a modificar. Estas dos, como les decía, sí que es de la futura y de la actual, va a coincidir siempre, ¿sí? ¿Ya? Y pues aquí lo que se modifica serían los coeficientes de qué números se van a hacer cero, es decir, el negativo o el contrario de 3 es menos 3 que está aquí, se multiplica por el pivote R2 y 8 menos 8 por el pivote que está en R2. Ya, entonces con ello nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, aquí como el pivote es menos, sí, es R2, entonces aquí yo le voy a poner delante de R2 el inverso de 3 para ir trabajando. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice, eh, empieza por R3, ¿sí? Entonces, R3, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, 0 más 0 me da 0 y dice ubica en R3. 3 menos 3, 0, menos 1 más 0 menos 1. Aquí sería 3 medios positivo, ¿sí? Ese caso sería más 3 medios positivo y 0 más 3 medios sería, sí, 3 medios. Y 0 más 0, 0. Ya, en el caso, aquí vamos a trabajar las dos reglas consecutivas. Entonces, ahora me toca el 8. Entonces, el menos 8, ¿sí? Menos 8, que es el que ahorita vamos a hacer 0. Un ratito. Ya, menos 8. Y pues lo que es la fila pivote serie 2 aquí subí un poco. Ya, entonces aquí la fila es menos 8 en 2. Ya, entonces como se va a modificar R4 dice, empieza con R4. R4 es 0. 0 más 0, 0. 8 menos 8, 0. 0 más 0, 0. Menos 4, más 4, 0 y 0. Y la siguiente fila se copia igual. Ya, entonces la matriz ahora, la nueva matriz es esta de aquí. Ya, entonces, siguiendo otra vez lo que nos dice Gauss, tenemos que seguir haciendo la escalonada y el siguiente pivote va a estar en la fila 3. Pero ya tenemos un uno, pero resulta que es positivo, perdón, negativo y tenemos que hacerlo positivo. Entonces, para hacerlo positivo, pues tengo que multiplicar por menos uno el renglón 3, por eso es renglón 3 por menos uno renglón 3. Entonces, aquí todo se copia igual, menos el renglón 3 que va a cambiar. 0, 0, 1 positivo
y menos 3 medios, negativo cero y lo demás se copia igual. Ya, en la siguiente paso, en cambio, esta matriz que quedó nula siempre se va al interior de la matriz, es decir, se va al último. Entonces, ¿cómo lo logramos hacer esto? Es con el intercambio, es decir, que en R5 se va a ubicar R4. Entonces, aquí tenemos la fila nula, la fila 5 subió a la 4, ¿ya? Y lo demás queda igual, ¿ya? Entonces, ahora vamos a, con el tercer pivote, que es este de aquí, tengo que hacer cero sobre y bajo él. Entonces, aquí tenemos para hacer cero al uno, al menos uno, ¿sí? Aquí podemos sumar los dos que son de signo contrario o siguiendo la misma lógica, el inverso de cero, ¿sí? Sería más, ¿sí? Entonces, aquí como se va a modificar R1, entonces por eso es R1 más R3, que en sí sería, sí, el pivote, ¿no? Y luego R4 que está ubicado el 2, entonces el inverso de 2 es menos 2 que multiplica a la fila pivote y pues que se va a modificar obviamente la fila 4. Entonces con esto tenemos pues que aquí primero empezamos con el uno, ¿sí? Entonces vamos haciendo. Aquí dice R1, entonces uno más 3, ¿sí? Uno más 3, o sea, uno más cero, perdón, es uno. Sí, esto se ubica en el renglón uno, cero más cero, cero, menos uno más uno, sí, ya multiplicando sería, sí, cero, aquí sería cero, menos 3 medios sería menos 3 medios. Ya, entonces hemos cumplido con la primera regla. Ahora, para hacer cero al 2, entonces aquí voy a ubicar en el renglón 3 el menos 2 para ir haciendo más rápido, ¿no? Entonces, menos 2. Entonces, dice aquí, toma R4 primero y luego R3. Entonces, cero más cero me da cero, cero más cero cero, 2 menos 2 da cero, 3, ¿sí? Más 3 sería cero y luego cero. Entonces, como ven, hemos logrado dos filas nulas que en sí no podríamos seguir escalonando más porque como vemos y trazamos los peldaños, digamos, los escalones, en el siguiente escalón nos queda uno. Y si así nosotros podamos permutar las filas, no nos va a dar el uno ahí, porque si permutamos, se nos mueve los elementos de la diagonal ya formada. Entonces, esta matriz que hemos logrado se llama matriz escalonada reducida, que eso justamente resulta al aplicar el método de Gauss. Ya. Entonces, esto se llamaría una matriz solución, ya que sería la solución que nos da del sistema. Luego de esta matriz pasamos a un sistema de ecuaciones, nuevamente recalcando que las variables van como cabecera de columna, ya que son las etiquetas que hemos usado para manejar las variables. Entonces, donde va el uno, ¿sí? Nosotros lo reemplazamos con el nombre de la variable. Entonces aquí sería x1 menos 3 medios de x4 es igual a cero. Luego x2 menos un medio de x4 sería igual a cero. X3 menos 3 medios de x4 sería igual a cero. ¿Ya? Entonces aquí normalmente cuando tenemos más filas, ¿sí? O más ecuaciones que número de variables, por ejemplo, aquí estamos hablando de 5 en las filas y 4 en columnas. Cuando el número de filas es mayor que el número de variables, entonces tenemos como solución, como un tipo de solución de un sistema que es de infinitas soluciones. ¿Y eso cómo nosotros podemos verificarla? Pues al momento que pasamos el sistema matricial, el sistema solución matricial, sí, a un sistema de ecuaciones,
podemos notar que efectivamente, sí, al despejar cada una de estas variables, es decir, si despejo x1, me quedaría 3 medios, ¿sí? De x4, y si despejo x2, un medio de x4 y x3, 3 medios de x4. Como ustedes pueden verificar, x1 y x hasta x3 dependen todos de x4. Por tanto, aquí hay una dependencia lineal, ¿sí? Entonces, cuando sabemos ya cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, por ejemplo, la dependiente va a ser x1, x2 y x3, que dependen todas ellas de x4. Entonces, la variable independiente va a ser x4. Por tanto, esa variable independiente se llama en los tipos de infinitas soluciones como variable libre, ¿ya? Es decir, que esta variable puede tomar cualquier valor de los números reales, pero siempre y cuando cumpliendo la condición de este contexto del balanceo de fórmulas químicas. Entonces, aquí ya teniendo esta situación que hemos justamente tomamos del sistema resultante, entonces tenemos que buscar, aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de números racionales, porque son fracciones, pero nosotros estamos contando átomos, ¿sí? Entonces necesitamos de que estos números racionales se transformen, por ejemplo, en números naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué elemento o qué número nos serviría para lograr esta finalidad? Entonces, como te estamos frente a un x4 que es libre y puede tomar cualquier valor, pues siempre va a ser nuestra referencia el denominador. Entonces, el denominador nos va a dar una pista muy grande de qué número queremos poner a x4. Entonces, si le ponemos 2, efectivamente el denominador va a desaparecer y nos va a quedar en términos de números naturales. Entonces, teniendo en cuenta que x4 es igual a 2, multiplicamos, reemplazamos en las ecuaciones de solución y tenemos que a la final x1 nos da igual a 3, x2 a 1 y x3 a 3. Y obviamente aquí nos faltaría el x4 que sería igual a 2, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos los valores, ahora sí, las etiquetas que mostramos al inicio de la ecuación se reemplazarían por los valores de x1. Por ejemplo, x1 es 3, x2 es 1, x3 es 3 y x4, recordemos que tomó el valor de 2. Vamos a ver una situación aquí. Ya. Entonces, al momento que x2 toma el valor de 2, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, x4 sería igual a 2, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, x4 sería igual a 2. Ahora, tenemos que confirmar si efectivamente se balancea esta ecuación. Vamos entonces primero a contar los átomos de hidrógeno. A ver, aquí en el primer miembro tenemos que hay 6, aquí está 6, y en el segundo 6. Está correcto. Ahora vamos con el azufre. En el azufre dice que tenemos 1 aquí, ¿sí? Tendríamos aquí, en este caso, 3 átomos, ¿sí? Aquí está 3 átomos de azufre, porque este 3 afecta todo, ¿no? Ya. Y acá tenemos también 3 átomos de azufre. Ya. Luego tenemos el oxígeno. Aquí tenemos 3 por 4 nos da 12, o 4 por 3 12, más, en este caso, aquí es 1, no le afecta. Seguiría con 4 por 2, sería 8. O 8 por 1 en sí sería 8. Y acá tenemos 4 por 3 da 12 y 4 por 2 sería 8. Entonces vamos a hacer la validación si se equilibra, sería 12 más 8 20
y 12 más 8, 20. Se cumple. Vamos con el calcio. El calcio nos dice que son tres átomos, tres por una, ¿sí? Y acá también tenemos tres, ¿sí? Entonces, se cumpliría aquí de que 3 es igual a 3, ¿sí? Entonces, quiere decir que la ecuación se ha balanceado, ¿no? Ya, entonces aquí es 3 igual a 3. Y luego vamos a verificar el último, que es el fósforo. El fósforo dice que tiene 2, ¿sí? Aquí está 2 por uno. Y aquí también 2 sería el fósforo. Ya, entonces a la final quiere decir que la ecuación está balanceada o está igualada. Como pueden observar, el método de Gauss-Jordan es un método sumamente flexible, versátil, puede decirse incluso para proponer ecuaciones, ¿sí? Bastante grandes para balancear ecuaciones químicas. De hecho, en este documento, antes de este ejercicio que he explicado, hay una ecuación bastante grande a esta que yo estoy explicando, en donde se sigue el mismo procedimiento. Aquí estamos con 9 variables, ¿sí? Y a la final se balancea justamente la ecuación, ¿sí? Entonces, pueden igual revisar el desarrollo del contenido del ejercicio de la ecuación más extensa y pueden observar que el método de Gauss nos ayuda justamente para este contexto dentro de la química. Espero que el recurso sea de gran utilidad para la comprensión de ustedes y pues para que satisfactoriamente puedan cumplir si, por ejemplo, les toca la utilización de Gauss-Jordan y por el método matricial y balancear ecuaciones químicas. Hasta pronto.